¿Por qué permite Dios que existan enfermedades? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Nos sorprende que un Dios lleno de amor y poder permita que sus hijos sufran a causa de enfermedades que traen consigo dolor, angustia e incluso la muerte. ¿Cuál es el propósito detrás de tanto sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que las enfermedades nos afecten? La respuesta la encontramos en las Escrituras y hoy exploraremos 7 ejemplos bíblicos que revelan por qué Dios permite las enfermedades y cómo podemos comprender y enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva de fe. Para seguir disfrutando de nuestros próximos videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para apoyarnos. Sin más preámbulos, adentrémonos en el primer ejemplo bíblico, el caso de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con una familia numerosa, riquezas y prosperidad. Un día, Satanás solicitó a Dios probar a Job, y Dios lo permitió. Satanás arrebató todo a Job, sus hijos, sus bienes, su salud. Job quedó cubierto de llagas de pies a cabeza y sufrió tanto que anhelaba la muerte. Sus amigos y su esposa le aconsejaron que maldijera a Dios y muriera, pero Job se mantuvo firme, aunque no entendía por qué estaba pasando por todo eso. Al final, Dios respondió a Job revelando su soberanía y sabiduría. Dios restauró a Job todo lo que había perdido y le bendijo con el doble de lo que tenía antes. Job 42:10 declara: «Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las enfermedades para probar nuestra fe, para ver si seguimos amándolo y confiando en Él. Aunque no comprendamos por qué atravesamos estas pruebas, podemos aprender que Dios tiene el control absoluto y que nada escapa a su conocimiento. Podemos aprender que Dios tiene un plan para nuestra vida y que, al final, nos bendecirá y recompensará por nuestra fidelidad. Aprendemos que Dios no nos abandona en el sufrimiento. Él está con nosotros y podemos acudir a Él en oración y adoración, sabiendo que nos sostendrá en todo momento. El segundo ejemplo nos lleva a la historia de José. José era el hijo predilecto de Jacob y tenía sueños proféticos que auguraban que un día sería alguien grande y poderoso. Sin embargo, sus propios hermanos lo envidiaban y decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí, José fue acusado falsamente por la esposa de su amo y terminó en prisión. A pesar de todo, José no perdió la fe y mostró su habilidad interpretando los sueños del copero y el panadero del faraón, prediciendo con exactitud sus destinos. A pesar de la promesa del copero de recordarlo, José pasó 2 años más en la cárcel hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo llamó para que interpretara el sueño del faraón. José explicó que el sueño significaba que habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna en Egipto, aconsejando al faraón sobre cómo administrar los recursos sabiamente. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de todo Egipto. Así, José supervisó la recolección y distribución de grano durante los años de abundancia y hambruna, salvando así a Egipto y a su propia familia, que llegó desde Canaán en busca de alimento. José finalmente se reconcilió con sus hermanos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy se ve, para mantener con vida a mucho pueblo». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las adversidades para cumplir con su propósito, para prepararnos para un destino mayor y para usar nuestros talentos y dones en su honor. Podemos aprender que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa y que aunque parezca que tarda, siempre cumple sus promesas. Aprendemos que Dios puede transformar el mal en bien y usar circunstancias difíciles para bendecirnos a nosotros y a otros. Nos enseña también que Dios nos llama a perdonar a quienes nos han herido y a reconocer su mano en cada situación por la que pasamos. El tercer ejemplo es la vida de Pablo, un apóstol de Jesucristo que dedicó su vida a predicar el Evangelio por todo el mundo. A pesar de su fervor y dedicación, Pablo experimentó numerosos sufrimientos debido a su ministerio. Fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado, naufragado e incluso mordido por una serpiente. Además, enfrentaba un problema físico que le causaba intensos dolores y debilidad. Él lo llamó un aguijón en la carne
y suplicó a Dios que lo librara de esta aflicción. Pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así, Pablo aceptó su condición y afirmó: «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Observamos que Dios permite las enfermedades para revelar su gracia, para demostrar su poder en nuestra fragilidad y para enseñarnos a depender completamente de Él. Aprendemos que Dios no siempre responde nuestras oraciones como esperamos, sino como Él sabe que es mejor para nosotros. Descubrimos que Dios nos fortalece para sobrellevar el sufrimiento y nos permite regocijarnos en Él, sabiendo que por amor a Cristo podemos encontrar significado y propósito incluso en medio del dolor. Aprendemos que Dios usa nuestras enfermedades para glorificar su nombre y para que seamos testigos vivientes de su obra transformadora en nuestras vidas. El cuarto ejemplo es la historia de Lázaro, un amigo cercano de Jesús que vivía en Betania con sus hermanas Marta y María. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús: «Señor, el que tú amas está enfermo». Sin embargo, Jesús decidió quedarse 2 días más donde estaba antes de partir hacia Betania. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había fallecido y llevaba 4 días en el sepulcro. Marta y María, con el corazón roto, salieron a recibir a Jesús y le dijeron: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Profundamente conmovido por el dolor de sus amigas, Jesús lloró junto a ellas. Luego se acercó al sepulcro y ordenó que quitasen la piedra que lo cubría. Entonces, en un acto que desafía toda lógica humana, Jesús clamó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió del sepulcro vivo y resucitado. Jesús proclamó a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las enfermedades para manifestar su poder divino, para realizar milagros que desafían nuestra comprensión, para vencer la muerte y restaurar la vida. Aprendemos que Dios comparte nuestro dolor y llora con nosotros en nuestros momentos de sufrimiento. Descubrimos que Dios tiene un propósito en cada situación y a veces espera para actuar para que se manifieste su gloria y se cumpla su voluntad. Nos enseña que en Dios encontramos la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. El quinto ejemplo encontramos en la historia de Naamán, un valiente y honorable comandante del ejército sirio que sufría de lepra, una enfermedad incurable y contagiosa. Un día, una sierva israelita que servía a la esposa de Naamán le habló de un profeta en Israel que tenía el poder de sanar su enfermedad. Naamán informó al rey de Siria, quien le dio permiso para viajar a Israel y envió una carta al rey solicitando su curación. Sin embargo, el rey de Israel se alarmó, pensando que era una trampa. Cuando el profeta Eliseo se enteró, envió a Naamán a su casa. Al llegar, Naamán esperaba ser recibido por Eliseo, pero en cambio recibió un mensaje a través de un mensajero que le indicaba: «Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Tu piel será restaurada y serás purificado». Esto enfureció a Naamán, quien esperaba un tratamiento más espectacular, pensando: ¿no son mejores los ríos de Damasco, como el Habana y el Farfar, que las aguas de Israel? ¿No podría simplemente lavarme en ellos y ser limpiado? Con la persuasión de sus siervos, Naamán finalmente se humilló y obedeció el mandato del profeta, sumergiéndose 7 veces en el Jordán. Al hacerlo, su piel se volvió como la de un niño y quedó completamente sano. Naamán reconoció entonces que el Dios de Israel era el único verdadero Dios y ofreció regalos a Eliseo como muestra de gratitud. Sin embargo, el profeta rechazó los obsequios. Naamán declaró solemnemente: «No ofreceré holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, solo a Jehová». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las enfermedades para manifestar su misericordia, sanando a aquellos que lo buscan con sinceridad. Aprendemos que Dios no se impresiona por la posición social o el prestigio, sino que mira el corazón y la humildad de las personas. Descubrimos que Dios requiere obediencia y humildad, y a veces usa métodos simples para llevar a cabo grandes milagros. Nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie más,
y que no se puede sobornar o recompensar por sus bendiciones. Nos llama a adorarle solo a Él y a abandonar los ídolos y falsas religiones en favor de una verdadera devoción hacia Él. El sexto ejemplo está en la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 largos años, una condición que la debilitaba y la hacía impura según la ley judía. A pesar de haber gastado todo su dinero en médicos sin obtener mejoría, un día escuchó hablar de Jesús y los milagros que realizaba. Con una fe decidida, pensó para sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Con valentía, se abrió paso entre la multitud que seguía a Jesús y alcanzó a tocar el borde de su manto. En ese mismo instante, sintió cómo su cuerpo se sanaba y la hemorragia cesaba. Jesús también percibió que había salido poder de él y se volvió preguntando: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confundidos por la multitud, le respondieron que era imposible saberlo, pero Jesús insistió y buscó con la mirada a la mujer. Temblando de temor, ella se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las enfermedades para demostrar su amor compasivo, para acercarse a los que sufren y para sanar tanto el cuerpo como el alma. Aprendemos que Dios entiende nuestro dolor y no es indiferente a nuestras circunstancias. Descubrimos que Dios nos llama a tener fe y a confiar en su poder y en su palabra. Nos enseña que Dios nos fortalece y nos anima a acercarnos a Él, sin importar lo que otros puedan decir. Aprendemos que Dios nos llama a sus hijos, nos da su paz y nos libera de la culpa y la vergüenza que nos atan. El séptimo y último ejemplo bíblico nos lleva al sacrificio supremo de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para liberarnos de nuestros pecados, enfrentando la enfermedad más devastadora, la muerte misma. Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado, azotado, escupido, burlado, coronado de espinas y finalmente crucificado en la cruz. Él cargó con todas nuestras enfermedades y pecados. Como dice Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, venciendo así a la muerte y otorgándonos la victoria. Él nos aseguró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Que Dios permite las enfermedades para cumplir su plan divino, para demostrar su justicia y gracia y para pagar el precio de nuestra redención. Aprendemos que Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Descubrimos que Dios ofrece perdón por nuestros pecados y sanidad para nuestras almas si nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Nos enseña que tenemos la esperanza segura de la resurrección y la promesa de la vida eterna al seguir a Jesús. Dios nos llama a proclamar el Evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación con todos los que sufren. Estos son los 7 ejemplos bíblicos que muestran por qué Dios permite las enfermedades. Espero que este mensaje te haya ayudado a comprender mejor este tema y te haya fortalecido en tu fe. Recuerda que Dios tiene un propósito en permitir las enfermedades y que Él puede usarlas para su gloria y para nuestro bien. No estamos solos en el sufrimiento. Dios está con nosotros, nos consuela, nos sana y nos da la victoria sobre la muerte a través de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este contenido te ha inspirado, deja tu me gusta y suscríbete para apoyarnos a seguir compartiendo el mensaje del amor y la gracia de Dios.